Julián, a todas las personas que hacen parte de ese equipo de Yeshua Itagüí por la invitación. Bueno, espero que sea un tema que toque todos nuestros corazones. De verdad que me siento muy feliz de poder acompañarlos a todos hoy. Qué rico, Alejo, listo. Entonces ya quedamos escuchando la palabra, escuchando a Dios a través de ti, que sea Dios quien te ilumine y nosotros prestos a esto lo que hoy el Señor quiere decirnos. Amén. Amén. Bueno, vamos a pedirle al Señor esta noche que sea Él el que nos hable, que a través de su Espíritu disponga todos nuestros corazones, que nuestros corazones sean tierra abonada para que esta palabra se guarde, sea una palabra que podamos meditar día a día en nuestro corazón y que lo más bonito y a lo que más estamos llamados es que la hagamos realidad para la vida de otros. Entonces yo los invito a que dispongan ese corazón al actuar de Dios, porque en la medida en que disponemos nuestro corazón a ese actuar maravilloso de Dios, vemos a ese Jesús mostrándose en medio de nosotros hacia los demás. Y como bien decía, el tema de hoy, yo voy a empezar a compartir una diapositiva para que empecemos. Espero que ahí la estén viendo. Ahí ya deben de empezar a verla. El tema de hoy es obedecer en medio de la prueba. Pruebas en esta vida vamos a tener muchísimas. La vida misma es una prueba. Es una prueba de constancia, es una prueba de fortaleza, es una prueba de fe, es una prueba de servicio, es una prueba de amor, es una prueba de perdón. La vida misma es una prueba. Pero lo bonito de poder vivir las pruebas es vivirlas con fortaleza y esperanza. Cuando nosotros empezamos a vivir pruebas sin fortaleza y sin esperanza, creemos que el mundo se nos acaba, creemos que no hay un y qué seguirá o qué vendrá. Y sucede cuando nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Sucede cuando nosotros no tenemos nuestra vida proyectada al proyecto de Dios. Cuando vivimos de esa forma, los problemas vienen a nuestra vida y hacen caos. Y el caos es desorden. Y el caos es incertidumbre. Y el caos es temor. El caos es miedo. Por eso, cuando nosotros entendemos que aún en la prueba hay un propósito, que aún en la prueba se esconde una bendición muy grande que Dios nos tiene, adquirimos una fortaleza tal que nos hace más que vencedores, como dice San Pablo. Una fortaleza tal que nos ayuda a entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Una fortaleza la cual nos ayuda a agarrar estas promesas de Dios y hacerlas reales en nuestra vida por medio de la oración. El primer texto que les quiero compartir esta noche se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 7. Del 7 al 8. Génesis 40, del 7 al 8. Hoy vamos a hablar de 5 puntos que debemos de tener nosotros al momento de enfrentar la prueba, pero cómo salir bendecidos de estas pruebas. El primer punto es que siempre tenemos que tener un buen corazón. Y en Génesis 47, 8 dice lo siguiente. Y por eso les preguntó, hablan de José, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Y le responden, los dos tuvimos un sueño. Respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Antes de venir a ahondar en este texto, quiero que vamos a revisar un poco la vida de José. José fue una persona que era el menor de sus hermanos, que tenía unos sueños proféticos y hubo un sueño donde él decía que todos de cierta manera se iban a arrodillar ante él y los hermanos sintieron su ego, sintieron su orgullo lastimado y planearon algo para poder deshacerse de José. ¿Y en qué momento se deshacen de José? Cuando José es obediente con su padre, con Jacob, y Jacob le dice a su padre que vaya donde están sus hermanos y que miren que si estén bien y que mire que si estén haciendo lo que él les dijo que tenían que hacer. Cuando José llega,
sus hermanos se preguntan, pues lo estoy contando muy paisa, sus hermanos se preguntan, ve, ahí llega el soñador, ¿y qué vamos a hacer con este? Entonces entre todos se confabulan y arman un plan para matar a José. Pero llega uno de sus hermanos y dice, no, no lo matemos. Aquí hay un abismo, lancémonos al abismo, cojamos sus vestiduras, matemos un cordero, llenemos sus vestiduras de sangre y digámosle a nuestro padre que se lo mató un animal salvaje y que José está muerto. Pues sucede que hacen el plan así tal cual, a la perfección. Llegan donde Jacob, le cuentan esto a su papá, a Jacob se le destroza el corazón y lo que sucede fue que José fue vendido como esclavo. Al José ser vendido como esclavo, llegó a la casa de uno de los magistrados o una de las personas más reconocidas dentro de Egipto, que era Potifar, y allí empieza la vida de José, la vida de fe de José. ¿Y cómo empieza esta vida? Miren, como nosotros muchas veces empezamos las pruebas solos. Como muchas veces nosotros empezamos nuestra relación con Dios solos. Y sí, muchas veces alguien nos lleva ante Dios o veníamos a orar o vení te invito a este grupo, pero la relación con Dios es tan personal, tan íntima tuya con Él, que absolutamente nadie más puede interferir. Y por eso, más adelante, después de que, y ahora vamos a retomar el texto de Potifar, pero vamos a este texto, José siempre tenía un buen corazón, se preocupaba por sus hermanos, se preocupaba por la salud de su padre, y ahora que estaba en la cárcel con el copero y la otra persona, les dice, cuéntenme por qué están tan cabizbajos, cuéntenme por qué están tristes, cuéntenme qué les pasó. Y eso tiene una palabra muy bonita que se llama misericordia. La misericordia es yo poner ponerme en el corazón del otro, en el sentir del otro, en el dolor del otro. Sentir lo que ese otro que está triste, agobiado, lleno de incertidumbre y siente. Y ese es el primer paso para uno recibir esa bendición que Dios tiene en medio de la prueba. Aprender a ser misericordiosos, tener un buen corazón. Porque el Señor siempre nos ha dicho que tenemos que ser buenos. Y no solo buenos con el que nos ama, y no solo buenos con el que es una maravilla con nosotros y nos ayuda. Hay que ser buenos con todos, absolutamente todos, hasta con el que se encarga de hacernos daño, hasta el que se encarga de hacernos la vida difícil. Y acá tengo un testimonio. Muchos saben que mi papá falleció hace más o menos 15 años. Yo empecé a laborar en una empresa en el sector de la construcción. Luego tuve la oportunidad de cubrir unas vacaciones en un puesto administrativo, me fue muy bien, pero el jefe que me tocaba era una persona muy pesada. Tanto así que el trato para uno era de hijo de tantas para arriba. Y siempre él era detrás de nosotros, éramos dos asistentes y era él, éramos dos detrás, él siempre estaba a espalda de nosotros, como vigilando el trabajo que hacíamos. Entonces yo me miraba con mi compañero y nos hacíamos señas como si se paró o qué, para nosotros más o menos descansar, porque con esa presión era muy, muy maluco trabajar. Pero cuando cometíamos un error o cuando él veía que estábamos haciendo algo indebido, empezaba a gritarnos, a tratarnos mal, nos insultaba, mejor dicho, y había otras personas en la oficina que lo único que hacían era como mirar, pobre de estos manes. Pues llegaba a punto de hacerme como tanta presión y de tratarme tan mal que yo lo único que hacía era voy para el baño y en el baño me ponía a llorar y decirle, Dios mío, pero ¿por qué después de haber salido de todo este tema de la construcción me pones una persona que es tan tirana? Me pones una persona que se ha encargado de lastimar mi corazón. Y yo llegaba a la casa, mi mamá me decía, mi hijo sea noble, mi hijo sea humilde, no importa, deje que Dios después hace su obra. Pero como ella no era la que se aguantaba la cantaleta del man, ¿cierto? Eso pensaba yo en su momento. Yo, pero claro, como usted no está ahí y como usted no es la que tiene ese man en la espalda suya gritándole y hablándole mal, tenga misericordia de Dios. Pero cuando uno está ahí, empieza como a perder esa misericordia y empieza a verlo con otros ojos, no con ojos de Dios, se los puedo asegurar, no con los ojos de amor de Jesucristo, se los puedo asegurar. Entonces, al último, en mi corazón se estaba endureciendo de tal forma que yo decía, va a llegar el día en que lo voy a tirar a este man. Imagínense ya donde llegaba yo. Va a llegar el día en que me lo voy a voltear y me voy a revelar. Pero todos los días el Señor me regalaba una palabra
de tener paciencia, de ser prudente. Y yo me aferraba a esa promesa. Yo le decía, pues, Señor, pero ¿hasta cuándo? Ya va año y medio y este man no cambia. Y este man no cambia. ¿Para cuándo te vas a llevar a este man de acá? Y sucede que me llaman cierto día a una reunión, el gerente de la planta de producción, nosotros éramos del área de costo y presupuestos, y me dice, estaba él, estaba mi otro compañero, estaba yo, y me dice él, Alejandro, fulanito, va a decir un nombre que no es. Bueno, va a decir el nombre de él, Andrés, hay muchos Andrés. Andrés ya no va a seguir siendo el jefe tuyo. Entonces a mí se me llenó el corazón de gozo y dije, pero ¿cómo así, ingeniero? ¿Cómo así que? Sí, él va para otra área, lo acabo de decidir y usted va a quedar coordinando el área. Entonces vamos a conseguir otras 2 personas. Yo lo miré a él, pues yo volteé a mirarlo y ese man se le veía como la piedra. Y yo lo único que hice fue, listo, ingeniero, muchas gracias, me paré y me fui. Cuando se me acerca este muchacho a la hora del almuerzo y me dice, vos hiciste una porquería, me hiciste el cajón. ¿Cajón? ¿Qué cajón te dice yo? Yo no hablo con nadie. Yo creo que cada uno de lo que siembra recoge. Y usted tiene que analizar muy bien de lo que ha sembrado. Entonces se me quedaba mirando y me dijo, bueno, en carrera larga hay desquite. Yo lo único que le dije fue, yo no voy a pelear con vos. Yo sé que ya vas a empezar a depender del área que voy a coordinar porque ya no entraba a ser como jefe, sino que dependía del área que yo iba a coordinar. Y siempre te voy a dar una buena respuesta y siempre te voy a dar una buena atención. Porque a mí, Dios me ha enseñado a orar de forma distinta. Porque a mí Dios me ha enseñado a orar, no ojo por ojo, ni diente por diente, sino poniendo la otra mejilla. Y esta otra mejilla es una mejilla de amor, de misericordia. ¿Cuántas veces nosotros, cuando quieren hacer la vida imposible en nuestro trabajo, queremos simplemente llegar al poder para vengarnos? ¿Cuántas veces queremos llegar a un cargo superior para hacerle la vida imposible a otro? Conozco un caso particular de una persona que le dijo a una amiga mía muy cercana, yo estaba en esa reunión y le dice, vos sabes cómo hablaba esta persona de mal de vos, ahora va a ser jefa de esa persona, hazle la vida imposible hasta que renuncie. Y yo miré a esta persona y yo le dije, ¿de verdad usted le está diciendo esto a ella? De metido, pues. Yo sí, porque ella le estaba haciendo la vida imposible a ella. Ahora que va a quedar a su cargo, que le haga la vida imposible hasta que renuncie. Y dice esta persona, pues que me echen a mí, porque yo no soy capaz de ser así. Me pareció eso tan bonito, me pareció eso tan de Dios. Y eso es lo que nos está faltando hoy a nosotros para poder vivir en esta obediencia de bendición. Y más adelante vamos a encontrar que José tuvo esa misma experiencia, que José luego de ser vendido y que José luego de ser esclavo y luego de pasar de la cárcel y de las duras y de las maduras, tenía un corazón tan bueno que podía perdonar. Hoy nosotros, ¿cómo tenemos nuestro corazón para recibir esa bendición? Realmente es un corazón lleno de misericordia. A mí hace poco me despidieron de un trabajo. Salí muy aburrido porque estaba muy contento en esa empresa, era como el trabajo soñado, pero me hicieron el cajón literal. Los 2 gerentes del área que en lo que yo trabajaba me mandaron a hacer alguna investigación. Yo no sé por qué la investigación llegó al comité directivo, a otras gerencias, y pusieron el grito en el cielo y finalmente estas 2 personas dijeron que nunca me habían dicho nada, que yo había tomado la iniciativa y a mí me dolió mucho eso, me sentí traicionado de mi buena fe, me sentí traicionado de que haya confiado en esas personas y que finalmente lo que hicieron con mi confianza fue romperla, destruirla, no valorarla. Y me decían en la cara, nunca te dijimos nada. Y yo los miraba y yo lo único que les dije, no sé cómo son capaces ustedes de negarme en mi propia cara lo que me dijeron. Eso da y denota mucha ausencia de Dios. Espero que algún día se encuentren con Él. Y me duele mucho salir de acá así, como si yo fuera el malo en la película. Pero no se preocupe, que con personas como ustedes no quiero volver a trabajar en mi vida. Es increíble uno muchas veces cómo se enfrenta a esta sociedad que no valora la confianza,
que no valora lo que Dios ha puesto en muchos corazones. Pero nosotros no tenemos que obrar igual. Nosotros estamos llamados a ser buenos, a poner la otra mejilla. Y la otra mejilla es una mejilla de amor, es una mejilla de perdón, es una mejilla de misericordia, que cuesta, sí, que muchas veces nos va a doler, sí, pero es necesario, porque es la única forma de poder recibir la bendición en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre. Yo simplemente le entregué eso a Dios y no me demoré 15 días en encontrar un mejor trabajo con mejor salario. Y cuando me llamaron, es que me llamaron a ver cómo estaba, les dije, tengo un mejor trabajo y tengo un mejor salario. Se los dije como para que vieran de que por encima de Dios no hay nadie. Yo se los dije, yo le confié mi vida a Dios y Él no me deja nunca abandonado. Y eso pasa cuando nosotros vivimos la prueba, pero confiamos en Dios. También he tenido situaciones que llegan problemas a mi vida y no confío en Dios. Y me quedo en un abismo y me quedo en un agujero o me quedo nadando en circulitos en un vaso de agua y no encuentro la salida. Y lo único que queda en mi corazón es impotencia y empiezo a perder la fe y empiezo a dudar de Dios. Pero ¿saben por qué es? Porque empiezo a perder alguna cualidad que tenía José. Quizás humildad, o quizás empiezo a perder fidelidad, o quizás empiezo a perder fe. Alguna de estas cosas empieza a perder uno y se empieza a ahogar en un vaso de agua. Entonces, no olviden que el primer paso para poder recibir y para poder superar las pruebas y recibir la bendición es tener un corazón bueno, es ser misericordiosos. El segundo paso, la segunda característica que debemos de tener cada uno de nosotros es muy importante y es huir de la tentación. Todos los días estamos tentados a negociar nuestra dignidad, tentados a darle la espalda al plan de Dios, tentados a decirle sí a lo que antes tanto nos lastimaba y que finalmente de ahí Dios nos sacó. Está en el Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo del 6 al 10. Dice, por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo, así como yo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado absolutamente nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Y hay algo muy bonito acá que está al principio, dice, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Tanta confianza tenían en José que Potifar le había entregado absolutamente todo el poder y se dedicó a vivir bueno, como decimos acá. Y llega esta mujer, la esposa de Potifar, a decirle a José que se acostara con ella. Y miren que el texto dice más adelante que le insistió y le insistió y le insistió hasta que finalmente José se mantuvo firme en su rechazo. Cuando nosotros estamos en la dificultad, estamos en medio de la prueba, vienen muchos caminos y muchas decisiones para tomar, pero muchas veces tomamos la errada. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros estamos en la incertidumbre, lo más fácil que podemos tener es la inmediatez. Lo que mejor queremos recibir es una decisión que no traiga consecuencias y que nos dé la solución inmediata. Y les digo, soluciones inmediatas no existen. Soluciones inmediatas no existen. Las soluciones son un proceso donde tú identificas el problema,
donde entiendes cuál es la debilidad de ese problema y buscas algo que sea una fortaleza para vencer esa debilidad. No hay solución inmediata. Y ese es el primer problema que tenemos nosotros en medio de la prueba, que cualquier bus que nos pinta, en ese bus nos montamos. Cuando murió mi papá, pasó algo muy fácil, y es que muchos amigos iban donde brujos, que les dieran las cartas, o el tabaco, o que el café, el chocolate, hemos hecho un montón de vainas que se inventan, y me decían, vos no querés saber qué va a ser tu futuro, porque no vamos a que te lean las cartas del tarot, a ver qué te dice el destino que tiene para ti. O muchas veces a mí me dejaron una deuda de 25 millones de pesos, que gracias a Dios terminé de pagar porque confié en una persona y me dejó esa deuda. Y a mí muchas personas, que yo conocí personas de mala vida, pues me decían, ve, danos esa deuda y te pagamos la mitad. Nosotros la cobramos. No te preocupes por nada. Contá con tu plata. Es más, te la damos por adelantado. Pero déjanos cobrar esa deuda a nosotros. ¿Tenés el pagaré? Entreganos ese pagaré. Muchas personas optan por esos caminos de soluciones inmediatas y facilistas. Pero realmente para uno poder salir bendecido y fortalecido en la prueba, tiene que sufrir un poquito. Tiene que vencer las pruebas, pero con soluciones que no son inmediatas. Son soluciones oradas. Son soluciones habladas con Dios. Y son soluciones que se disciernen. Miren, cuando Jesús estaba en el desierto, fue tentado 3 veces. Jesús lo único que entendía y tenía claramente es que absolutamente nada de lo que le ofrecía el diablo era algo que iba a estar para siempre. Ni los reinos, ni el agua, ni el pan, ni absolutamente nada de lo que le ofreció el diablo iba a estar para siempre. Cuando nosotros vivimos la situación de dificultad, hay que entender que la dificultad no es para siempre, pero la solución que Dios te va a dar sí es para siempre. Y les voy a decir por qué. Porque lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, nadie nos lo puede quitar. Absolutamente nadie. Y eso es muy bonito cuando lo entendemos. José había recibido la confianza de Potifar. Y absolutamente nadie le podía quitar esa confianza. Absolutamente nadie le iba a quitar eso que tanto Potifar le había confiado. Pero había una posibilidad de que él cometiera un error y todo esto se fuera a la borda. Cuando Dios nos regala cosas, hay tentaciones que se encargan de robarnos la bendición. Cada quien sabe en qué es tentado. La tentación de cada uno es particular a sus debilidades, es particular a sus deseos, es particular a sus pensamientos. No todos tenemos las mismas tentaciones, no todos tenemos las mismas luchas, pero todos sí tenemos a alguien que nos salva por igual. Todos sí tenemos a alguien que nos ama por igual. Todos sí tenemos a alguien que vela por nosotros, que nunca se olvida de nosotros. Y es a Él a quien debemos confiarle todas nuestras vidas, nuestras situaciones y nuestras tentaciones. Dice San Pedro, en el texto de Pedro dice, resistid al diablo y éste huirá de ustedes. Resistid al diablo y éste huirá de ustedes. La tentación se vence en medio de la resistencia. Velá y orá, decía el Señor. Y la resistencia del creyente es la oración. En la medida en que estemos conectados en oración, vamos a vencer todas esas tentaciones que se quieren robar la bendición que viene a través de la prueba. Pero es una constancia, es una perseverancia, es un hábito de vida el que tenemos que coger con la oración. De lo contrario, no tendremos la fortaleza para decir no a la tentación. Primer punto, tener un buen corazón. Segundo punto, vencer la tentación. Y vamos para un tercer punto que me encanta. Ahí les voy a compartir la pantalla nuevamente. Y es entender que todo en la vida tiene un propósito. Entender que todo en la vida tiene un propósito. Por más duro, por más difícil,
por más doloroso que sea lo que estés viviendo, hay un propósito. José entendió cuando fue vendido como esclavo, que llegó a la casa de Potifar y que luego fue para la cárcel y empezó a interpretar sueños. Y finalmente terminó donde el faraón, que había un propósito. Y cuando se encuentra con sus hermanos, se los hace entender y saber. Y en Génesis 45:5 dice lo siguiente: pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Yo quiero leerles nuevamente esto, porque José, después de haber sido vendido, llega y les dice a sus hermanos: pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen en haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Muchas veces la vida, no muchas veces, la vida de por sí es dolorosa, pero a través del dolor viene la bendición también. Y sus hermanos tenían tanto remordimiento que se lamentaban y se afligían delante de José por haberlo vendido, pero José les dice: no se preocupen, ya no se lamenten más, porque a través de esto que pasó, Dios hoy me ha dado la capacidad de salvar vidas. ¿Cuáles vidas? Las de sus hermanos, la de su pueblo. Cuando fallece mi papá, yo no entendía el propósito. Yo simplemente le decía a Dios: se me lo llevaste muy joven, 55 años. Yo quería disfrutarlo más. Quedó mi hermana de 3 añitos, quedó mi otra hermana de 17 años, y yo le decía: ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste cuando es un papá tan bueno? Era otra mamá. Yo le decía: ¿por qué me quitaste la posibilidad de disfrutarlo más? Porque lastimosamente cuando uno no tiene una edad de madurez, uno no disfruta tanto a los papás. Uno se deja desvirtuar entonces por los amigos, o películas, o fútbol, o videojuegos. Hay otras prioridades, porque uno en la adolescencia no piensa en los papás. Uno piensa en disfrutar la vida. Y uno llega a cierta edad donde uno dice: qué rico disfrutar a mi mamá. Qué rico, cómo hubiera disfrutado a mi papá. Pero a través de ese propósito de la muerte de mi papá, yo volví al camino de Dios. Yo pertenecía a una iglesia cristiana, duré más de 15 años allá, y finalmente mi papá solo me hizo prometerle 2 cosas: que me confesara y hiciera la confirmación. Cuando hice la confirmación, yo sé que él sabía el propósito que había ahí. Volví otra vez a la iglesia católica, pero no volví simplemente por la iglesia, volví porque me encontré personalmente con Jesús. Lo que tanto busqué allá, lo encontré ahí. A lo que tanto le había huido, a lo que tanto no quería, lo encontré ahí. Me pareció tan bonito, respetando a las personas que son de otra denominación, pero me pareció tan bonito encontrarme ahí con Papá Dios, en medio de mi dolor, en medio de mi soledad, en medio de sentirme huérfano, porque el sentimiento de sentirse huérfano es muy doloroso. Cuando la gente te pregunta: ¿y tu papá? Y vos como que no sabes qué responder. Porque sabes que si decís está muerto, la gente se va a sentir maluca. Ay, hijo de madre, ¿yo por qué pregunté esto? Entonces uno no sabe ni qué responder. Entonces cuando experimento ese propósito de Dios en mi vida, que fue encontrarme con Él, yo nuevamente sentí que tenía un papá, pero tuve que pasar por el dolor de la pérdida de mi papá terrenal. Tuve que llorarlo y mucho. Tuve que sentir ese vacío en mi corazón y mucho. Hoy en día lo recuerdo, y a veces que lo recuerdo, pues lloro, porque tengo recuerdos muy bonitos. Tengo recuerdos que se levantaba en la madrugada a cobijarme, a darme un beso en la frente, a abrazarme, era cariñoso, me escuchaba, éramos amigos, pero lloro por ese recuerdo bonito. Ahí había un propósito. Hoy mi familia es una familia de oración. Antes no lo éramos. Antes no lo éramos. Hoy mi mamá, mucha gente se ríe de ella, pero ella coge unos parlantes gigantes y lo saca fuera de la casa, hace el rosario todos los días a las 6 de la tarde. Y a mí me llamó un día y me dijo: mijo, yo no sé si estoy haciendo mal, pero es que realmente no sé si con esa bulla la gente me mande a la policía o qué. Yo le dije: mamá, no te preocupes, que Dios te lo va a mostrar. Ese día no hizo el rosario. Llegaron varias personas a la casa a decirle: doña Estela, ¿y usted por qué no sacó peso y todo para hacer el rosario? La estábamos esperando.
La estábamos esperando. En todo hay un propósito. Todo lo que tú decides, todo lo que tú piensas, en todo lo que tú anhelas. No te reproches tus fracasos. No te reproches tus fracasos. Porque a través de esos fracasos hoy has aprendido que es el dulce sabor de la victoria. Que es el dulce sabor de haber disfrutado y de ver sueños realizados. Es necesario vivir los fracasos. Es necesario vivir malas decisiones, porque entiendes que muchas veces olvidamos a Dios como creador de nuestros planes y mejores decisiones. Es necesario. Entendamos que en todo hay un propósito y así vamos a aprender a disfrutar la prueba. Así vamos a aprender a disfrutar lo que viene, lo que estamos viviendo hoy. Hay un propósito. Depende de nosotros que ese propósito que Dios quiere tener a través de lo que estemos viviendo, realmente lo podamos ver. Decía Job, que lo tuvo todo y finalmente se fue arrasado con todo, le arrasó todo el enemigo. Y decía Job, así como Dios pone la herida, pone la medicina. Así como Dios pone la herida, pone la medicina. No importa lo que estés viviendo, porque no hay prueba que tú no puedas soportar. Lo dice 1 Corintios 10:11. Porque todas las pruebas que hoy vivimos y experimentamos, somos capaces de soportarlas y saldremos bien de ellas cuando confiamos en el Señor. Vámonos para el cuarto punto. Para ir terminando, el cuarto punto habla de un corazón que perdona. Hoy, ¿cuánta falta de perdón puede existir en tu corazón? Quizás no aprendes a perdonar el que te llevó al dolor. No aprendes a perdonar a esa situación que te tiene hoy en este problema, que te tiene hoy en esta prueba. Y en Génesis 50, 20, 21 dice José, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios ese mal en bien, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó, José los perdonó, José les devolvió la dignidad. En medio de la prueba tenemos que trabajar el perdón. A mí me tocó perdonar a esa persona que me dejó esa deuda de 25 millones. Para mí fue muy duro porque, les digo, fracasaron muchos sueños en su momento, de seguir estudiando, de comprarme un carro, no sé, pues muchas cosas, ¿no? Con 25 millones en la red y puede comprar muchas cositas, ¿sí o no? Pueden poner muchos confites. Y que me llamen a mí por confiar en una persona y que me llamen a mí como al tercer mes, esa persona pidió traslado a la sede de Cartagena para estar más cerca de sus padres y que me empiecen a llamar a mí con lo jurídico. Es que la persona no ha pagado la primera cuota, no la encontramos, no la llamo, no sabemos dónde está, le hemos timbrado constantemente, usted le toca ir a dar la cara porque usted fue el fiador. Uno recibe ese baldado de agua fría, uno lo que piensa, ¿qué le habrá pasado? Pues porque uno tiene ese buen corazón, uno piensa que le pasó algo, y empieza uno a llamar y no contesta, empieza uno a testear y solo ve un chulito, empieza uno a mandar mensajes de texto y uno ve que no contestan nada y empieza uno el corazón a decir, se burlaron de mí. Esta mujer abusó de mi confianza, mira lo que me está haciendo, me toca pagar a mí 25 millones de pesos, yo no lo puedo creer. Me tocaba pagar cuotas de 1.200.000 y yo me ganaba 1.000.000 de pesos. Eso era una barbaridad. Yo no dormía, yo me quedé calvo por eso, por eso. Entonces, en esa época, yo empecé a llenar mi corazón de mucha rabia. Yo decía, el día que la encuentre, le pego un coscorronazo. Pues yo he pensado un montón de cosas. Yo la terapeo, le digo de todo. Pero uno nunca sabe, Dios en medio de la prueba, cómo trabaja el corazón. Y así como llegó la llaga, llegó la medicina. Empezó gente a recoger dinero para ayudarme a pagar la cuota. Empezó gente a decirme, vení, saquemos otro crédito con tasa menor, yo te sirvo de fiador. Empezaron a pasar un montón de cosas, gente que me dijo, de ahí ves 11 millones, te vamos a prestar esos 11 millones sin interés y nos los vas pagando como puedas.
Y mi corazón empezó a sanarse, empezó a pensar en ella bien. Y dije, Dios, cuando uno realmente empieza a confiar en ti en todas estas situaciones, empieza verdaderamente a ver el perdón. Y me la encontré. Lo que tanto yo no quería, me la encontré. Y simplemente le dije, yo sé lo que hiciste, pero ya no me importa. Porque te aseguro que Dios no me desamparó y no me dejó solo. Cada quien le dará cuentas a Dios de lo que hace. Me da pesar de vos, porque no sé qué será de tu vida. Y esa persona era llena de miedo, como si yo le fuera a pegar. O sea, yo no te voy a pegar, no te voy a hacer nada, andate tranquila, haz tu vida. No me interesa saber dónde vas a estar. No me interesa que me volvás a hablar. Ya hasta aquí fue, pero no tengo nada contra ti. Y yo creo que la persona se fue feliz porque dijo, fue madre, me comí 25 millones y no me los cobraron, ¿cierto? Cualquiera. Pero yo estaba más feliz y más tranquilo porque siempre encontré el respaldo de Dios, el que nunca se va a ir, el que siempre va a estar, el que siempre me va a acompañar. ¿De qué me valía a mí ganarme esos 25 millones y no conocer la providencia de Dios? Les digo, disfruté más esta providencia de Dios que los 25 millones que se gastó ella, porque entiendo que no hay prueba que no hay prueba que me pueda vencer y que no hay situación que pueda acabar mi fe. Porque si Dios me dio providencia viendo 25 millones, ¿cómo no me va a dar para el resto? Así como Dios lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Pero también hay que perdonar. Hoy estamos viviendo pruebas por culpa de otros quizás. Y nuestro corazón contra ese otro, ¿cómo está? Finalmente José le dice a sus hermanos que los había perdonado y reconfortó su corazón. Qué rico podernos encontrar a esa persona que nos llevó a esa prueba. Es más, hasta nosotros mismos muchas veces nos odiamos, no nos perdonamos las malas decisiones. Hoy es un tiempo de perdón. Hoy es un tiempo de reconciliación. Hoy es un tiempo de bendición en esta prueba que estás viviendo. Depende de ti. Tienes que dar el último paso. Vamos a recordar los 4 pasos que hemos hablado. Se los voy a compartir nuevamente. El primero, recuerden, tener un corazón bueno, misericordioso. Segundo, huyamos de la tentación a través de la oración. Tercero, entender que hay un propósito. Por algo estoy viviendo esto, por algo está pasando esta situación. Algo Dios hará. Cuarto, tener un corazón que perdona. Perdonarnos a nosotros mismos si fuimos los que nos llevamos a esta situación o perdonar a otros que nos llevaron a esta situación. Y quinto, entender que el Espíritu de Dios hace morada en nosotros. Entender que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y esto a mí me parece fundamental, fundamental. Dice Génesis 41, del 37 al 39. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, que ya José le había descifrado lo del sueño, no hay nadie más competente y sabio que tú. Y ahí le entregan al poder de todo Egipto a José. Nosotros entendemos que en nosotros habita el Espíritu de Dios, entendemos que siempre vamos a tener la posibilidad de obrar con sabiduría, como obró José, de obrar con competencia, como obró José, y que a nosotros nos va a ser revelada la solución del problema que tenemos. Obrar con sabiduría, con competencia, y entender que a nosotros nos va a ser revelada la solución de la prueba, el problema, de la situación que tenemos. Porque el Espíritu de Dios hace morada en ti y hace morada en mí. Y quien más que el Espíritu conoce lo más profundo de Dios. Y quien más que el Espíritu conoce lo que Dios quiere para nosotros. Por eso, nunca olvidemos que para poder salir
de las tentaciones y de las pruebas, tenemos que intimar con el Espíritu Santo. El poder del Espíritu, ¿qué pasó con Jesús cuando salió de las tentaciones? Salió lleno del Espíritu Santo. Salió lleno del Espíritu Santo. Y esto va a pasar en tu vida cuando venzas todas estas pruebas que se quieren robar la bendición. Dile que no a esas pruebas. Dile que no a esas pruebas. Hay que ser obedientes. Abraham fue obediente, dejó todo y siguió lo que Dios le había dicho, que le iba a ser padre de naciones. Y ya cuando estaba viejito, Sara le decía, ¿cómo así? Yo no creo pues que usted vaya a ser padre de naciones, no tenemos ni un hijo, no hay señales de nada, no hay señales de vida. Y llega Dios y hace que Sara quede en embarazo. Y nace Isaac. Y antes ellos cometieron un error. ¿Saben cuál fue el error? Que no confiaron en la promesa de Dios y hizo que Abraham se acostara con una de las servidoras y tuvieron a Benjamín. O como cuando Saúl estaba peleando con los filisteos y le dice a Dios que espera el profeta Samuel. Y llega Saúl y ve que están perdiendo la batalla y que los israelitas se escondían y se adelanta y hace la ofrenda. Y ganan la batalla, pero llega el profeta Samuel de inmediato y le dice, no has hecho caso y hasta aquí ha llegado tu reino. Y ahí escogieron al rey David. Hay dos opciones que yo les dije, soluciones inmediatas o soluciones oradas, conceptuadas con Dios. Cuando nosotros hundimos el acelerador a fondo para salir del problema, lo que hacemos es perder la bendición, como le pasó a Saúl, como le pasó a muchos. Depende de nosotros poder salir de estas pruebas con bendición. La paciencia es una virtud del obediente. La humildad es una virtud del obediente. Y les digo algo, lo que más llevó a José a la obediencia fue el amor por sus hermanos. Él no dejó de amarlos. Y eso a mí me parece tan bonito. Él no dejó de amarlos. Y en la medida en que vivimos en el amor, vivimos en la vida. Porque tanto el amor y la vida son Jesús. Y para terminar, les voy a regalar el bonus track, que dicen por acá, ¿sí o no? Dos frases de santos que me encantan. Son dos frases que hablan de la obediencia. Y vamos a leerlas. Está la primera frase, es de San Juan Bautista de la Salle, que dice, déjese guiar por la obediencia y verá cómo Dios lo bendice. Muy sencillo, muy práctico. Déjese guiar por la obediencia y verá cómo Dios lo bendice. Y por último, San Benito, que yo creo que todos hemos escuchado a San Benito, ¿cierto? La medalla de San Benito. Dice, el primer grado de humildad es una obediencia sin demora. El primer grado de humildad es una obediencia sin demora. No tardemos a obedecer, no tardemos a creerle a Dios. Hoy es el día que el Señor ha destinado para que tengamos un corazón con estas virtudes de obediente, con estas características de obediente, para que podamos llegar a esa bendición que Él tiene tantas ganas de dar. Depende de nosotros, porque Dios ya hizo su parte. Depende de nosotros. Amén. Yo los invito a que piensen en la prueba que están pasando hoy, en la dificultad. Y hoy les voy a hacer una recomendación de algo que yo tengo. ¿Saben qué es lo que más hacía pecar al pueblo de Israel? Les voy a decir. La falta de memoria. La falta de memoria. Entonces el Señor les daba codornices y se les olvidó y no existe, y ya queremos agua y les daba agua y no existe, y les daba maná del cielo y no existe, y nos dejó abandonados, nos trajo al desierto a morir. La falta de memoria. Yo hago algo que aprendí hace más o menos 10 años a hacer. Se llama memoria agradecida. Tengo un cuadernito. Y yo copio ahí todo lo que Dios ha hecho por mí. Todo. Todo. Hay veces que a uno le olvidan cosas, ¿cierto?
Pero hay veces que uno está pensando, hablando con alguien, ay, ya me acordé de esto que hizo Dios. Entonces, acuérdese de irlo a apuntar en la memoria agradecida. Y cuando estés en medio de la prueba, empiezas a leerla. Entonces, yo empiezo a leer. Nuevamente, me trajo a su hogar después de la muerte de mi papá. Ya no me siento huérfano. Me ayudó a pagar esos 25 millones. Pude terminar mi universidad. Fui sano de esto. Mi mamá fue sana de esto. Un montón de cosas que Dios ha hecho que les digo que si no las leo no me acuerdo. Entonces, cuando viene la prueba, que yo veo que es muy grande, yo empiezo a leer. Pues si me sacó esto, no me va a sacar de esto. Pues si me hizo esto, no me va a hacer esto. Y ahí se va a incrementar nuestra fe. Y ya ahí vamos a aprender que no le vamos a decir a Dios cuán grande es nuestro problema, sino que le vamos a decir a nuestro problema cuán grande es nuestro Dios. Eso hay que aprenderlo. La memoria agradecida. Siéntese, no voy a hacerla. Eso no quita tiempo. Hasta se pueden quedar dormidos, más fácil. Pónganse a pensar en todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y vea, les aseguro que tienen más de 10 hojas para escribir. Y cuando empiecen a leer eso, ustedes van a decir, ¿cuál prueba estoy viviendo? Esto no es nada lo que he vivido y lo que Dios me ha sacado. Los invito a que empiecen en esa prueba. Y en este momento, ya teniendo esta prueba presente por la que están pasando, esta dificultad, esta necesidad, recuerden 3 momentos en que Jesús, en que Dios ha hecho Pascua en su vida. ¿Saben qué es Pascua? Ha pasado por su vida rescatándolos. Hagan una memoria agradecida y cortica. Recuerden 3 cosas en las que Dios ha hecho Pascua, paso en su vida. Yo ahora dije 3, los 25, lo de ya no me sentirme huérfano, que me sanó de una enfermedad, que me permitió terminar mis estudios. Hace poco tuve la del empleo que me despidieron y justamente encontré un empleo mejor. Hay muchas cosas que Dios hace todos los días por nosotros. Y allí, si tienes donde escribirlo, hazlo. Si no tienes donde escribirlo, no sé, coge el celular y escríbelo en un WhatsApp, mándaselo a alguien, mira, Dios me sacó de esto, esto y esto. Allí se llama de chisme, ¿cierto? Para que después te escriba, no te creo, usted vivió eso. Apúntelo. No se le olvide estas 3 cosas que usted está pensando hoy, de donde Dios lo sacó. Porque este va a ser su caballito de batalla en esta prueba. Todos los días cuando llegue la tristeza o cuando llegue la desesperanza o cuando llegue el miedo, vas a decirle, acá no tienes cabida porque Dios me sacó de esto. Acá no tienes cabida porque pagué 25 millones, 500,000, acá no tienes cabida, pagué 25 millones. Voy a terminar mi universidad, nuevamente estoy estudiando y a veces me siento muy apretado, digo, pero si pagué otros semestres, ¿por qué no puedo pagar estos? Si Dios me permitió pagar esos semestres, ¿por qué no voy a pagar estos? Y vamos a orar. Vamos a orar para que recibas lo más importante que debes tener en medio de la prueba. Es tener ese corazón misericordioso, es poder resistir las tentaciones, es poder permitirte ser fiel con Dios, entender que hay un propósito en lo que te está pasando, poder perdonarte o perdonar al que te llevó a esa prueba. Finalmente, nunca olvides que el Espíritu de Dios está en ti.